Voy iniciando con el tema igual. Vamos a hablar hoy un poco de un tema que, como lo vine diciendo desde el principio, va a resumir el, eh, el tema de lo que he venido tratando en las otras charlas, en los otros jueves temáticos que ya comencé hace una semana, pero me parece que ya es necesario un poco acabar ya de darle continuidad a otra serie de temas. Entonces yo creo que voy a cerrarlo con este y espero que nos sirva a todos para poder identificar algunos patrones en común que deberíamos nosotros considerar a la hora de tener que tratar estos eventos futuros. ¿Vale? Bueno. Bueno, el tema de hoy, para irlo presentando, tiene que ver con una propuesta que estoy haciendo con el fin de que más personas se quieran sumar y si les interesa hacer parte de este proceso, pues nos integremos, formemos algo más, algo mejor que la propuesta o el bosquejo que voy a presentar esta noche, y que nos sirva a todos, sobre todo para desarrollar ideas muy concretas que tienen que verse plasmadas en el orden político. ¿Ya? Sobre todo porque lastimosamente esto ha sido abandonado. Voy a volver este presentación un podcast, voy a ver qué tal sale el audio y basándome en eso pues también lo subiré y hablaré un poquito más sobre pues expondré y le llegaré a un público más amplio. Como tal, el texto lo he titulado Propuesta de un Código Mundial para el Tratamiento Social de Pandemias. Es una propuesta que hice cerca de las primeras semanas cuando el COVID aparece y leí algunos informes y alguna serie de anotaciones, de cosas, de pensamientos, especialmente disertaciones de algunos filósofos que comenzaron a sacar disertaciones, información al respecto, textos, en el que de una manera tal vez un poco apresurada, a veces también como muy romántica, otra muy explorando formas muy, por decirlo así, muy folclóricas de cómo entender un tema que apenas se estaba desarrollando. Dije, bueno, voy a proponer algo, no sé en qué momento salga en realidad, no importa como tal si tenga o no una voz potente yo, pero pues también uno debe hacer su propia propuesta. Hola, Caro, ¿cómo estás? Un saludote, qué bueno que hoy en la tarde trabajamos para ese tema tan interesante para el que me invitaron. La idea entonces es presentarles 10 puntos básicos que yo quiero presentar para esa propuesta de un código de carácter mundial. La idea es que la gente se sume al texto, que se integre más en él, que busque aportar y que sin necesidad de extenderlo tanto, porque no es muy bueno que los códigos se extiendan de tal manera que se hagan engorrosos y comiencen a crear caminos divergentes sobre temas que a veces terminan perdiéndose. Lo hagamos a través de pocas páginas y que sea aplicable y que se pueda tener en cuenta en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, la idea es grande, pero no quiere decir que por eso tenga que ser extensa, sino que quiero enfocarme a través de unos elementos básicos que logré encontrar en esas lecturas que les comentaba al principio y que me parece podrían eventualmente ser aplicadas, ¿ya? En calidad de antropólogo, y ese es uno de mis gustos, me encanta ver cuál es la forma en que el ser humano se organiza para resolver problemas y de qué manera su sociedad, el intelecto personal, individual de cada uno de los ciudadanos comienza a trabajar con la información externa que encuentra y la toma, la adquiere, es reacio a ella, también puede comenzar a ser combativo frente a esa situación, pero lo que me interesa es sobre todo que encontrar por lo menos los núcleos que nos convenzan más para poder desarrollar y seguir el paso hacia adelante en términos sociales. Es decir, me gusta ver la acción, la recepción, la acción, la integración y la interpretación de los datos para generar soluciones más grandes y mejores que posibilite
una mejor condición en el mundo. Por lo tanto, este texto que les voy a presentar, el cual voy a ir leyendo y luego comentando, me parece que es importante incluirle muchos elementos que tal vez a mí se me escapen, y por eso no lo quiero presentar simplemente como un texto, por supuesto, definitivo, sino que se vaya ampliando hasta que logre tener una condición política clara y que se pueda expresar en términos políticos para dirigirla a las entidades que sean a las que se les deba llevar esto. Entonces, en ese sentido, es una propuesta, lo que vengo a presentar, que no solo me va a servir para concluir el tema de COVID aquí en los jueves temáticos, sino que además me va a ayudar a generar esto para pensarlo más en grande. Siempre me ha parecido a mí importante que todas las personas en todo momento, a pesar de que hagamos cosas muy locales o digamos, muy localizadas en un punto geográfico exacto, siempre esté acorde o tenga en mente los elementos mundiales que hay en ese entorno y que en última son los que los rodean, y que si no se comprenden, por último puede llegar a ahogar o acabar ese proyecto. Entonces vamos a ver eso como les decía está en desarrollo. Cualquier propuesta que oigan, ya sea que estén en el vivo o que se escuche después, pueden recomendarme, mandarme información, algo en el que yo pueda anexar o participar con párrafos o con ideas que consideren quieran ser integrados dentro del texto. ¿Vale? Bueno, vamos a iniciar. Voy a comenzar con la lectura y, como les decía, la estructura es muy simple. En un texto de Word apenas alcanza cerca de unas 4 páginas en una letra bastante grande, o sea que podría minimizarse aún más, y presenta un preámbulo inicial que yo le llamo un punto cero, que es un estado cero, en el que deben asumirse algunas cosas para poder seguir tratándolo en 10 puntos, que son propiamente el grueso o la proposición o la serie de proposiciones que yo considero deben tenerse en cuenta para eso. Me parecería importante, por lo tanto, que en la medida en que surja esta lectura, también vayan surgiendo preguntas de ustedes y hacia el final podamos revisarlas para saber que no solo si se ha entendido, sino de qué manera se podría participar y mejorar, por supuesto, este texto, que, como le digo, no es definitivo. Entonces voy a comenzar en esto. El texto como tal se llama Propuesta de un Código Mundial para el Tratamiento Social de Pandemias. ¿Ya? Le llamo propuesta porque evidentemente no es algo definitivo. Debe ser de un código, y ese código debe ser mundial. Mundial no solo por el hecho de que alguien diría, pero quieres abarcar mucho. Sí, pero no es el hecho de abarcar mucho porque sí, sino porque las condiciones tanto tecnológicas como las condiciones sociales en este momento nos permiten poder hablarle a una gran cantidad, a un público muy grande, y es necesario hacerlo así. Ya, porque en últimas lo que estoy haciendo es apelar a una serie de valores, ya sea de orden intelectual, de orden científico, de orden mental, sobre la cual los seres humanos en general reposamos y tenemos una misma serie de cosas. Es decir, por más divergentes, diversos que seamos, en este momento nuestra condición humana está apuntando a unas mismas situaciones, independiente del hecho local en el que estemos. Por lo tanto, apelo yo a eso, apelo a ese sentido mundial. En ese sentido también yo soy muy seguidor y me parece que nosotros deberíamos ya estar en un orden de pensar la sociedad en términos de planetariedad, en términos de pensarnos como un solo planeta, yendo mucho más allá de visiones cerradas de tipo nacionalista. Ahora, ¿con qué objetivo es? Digo que es para el tratamiento social de pandemias. Es decir, yo no soy experto en virología ni en algunos aspectos de epidemiología, pero considero que puedo generar o presentar algunos aportes en el trato social, porque este es muy importante, porque efectivamente nosotros como humanos somos los que nos preocupamos por el desarrollo de las pandemias, no porque no le afecten a los animales, porque han existido pandemias que han afectado al mundo animal, pero los seres humanos tenemos esa posibilidad de reaccionar a ellas y cambiar esa situación. En la naturaleza las pandemias ocurren y simplemente eliminan a poblaciones animales, y muchos
de ellos no tienen la posibilidad de revertir ese proceso, sino que tienen que huir, salen o simplemente no logran ser infectados y en últimas esa mortalidad diferencial elimina una parte de la población y otra logra o no es infectada o simplemente sobrevive a ella y ya. Entonces es necesario porque los seres humanos en términos sociales tenemos la capacidad de ir más allá de eso y poder revertir esas situaciones. Entonces vamos al preámbulo que le he llamado preámbulo con disertación aclaratoria. Digo así, escribo así. Para entender los principios expuestos en este código, se debe aceptar que ya no se puede sostener la falsa idea geopolítica que operó en siglos anteriores, en el que el mundo se divide en ejes verticales u horizontales, tipo Oriente-Occidente, Norte-Sur, o las nacionales en tanto devengan nacionalistas que generan una subordinación de uno de esos ejes hacia otros. ¿Qué quiero decir en esa primera parte de ese texto? Quiero decir que tenemos que ir muchísimo más allá de esa separación que hacemos nosotros del mundo entre Oriente y Occidente o Norte y Sur. Cuando nosotros vemos, por lo general, no siempre en todos los casos por supuesto, pero por lo general esos ejes generan una predominancia donde el norte y digamos el sur, frente al sur queda visto como superior y el orden oriente-occidente queda visto como algo que es propio y que de algún modo me representa frente a lo oriental, que vendría siendo algo como lo distinto, y generamos una suerte de pugnas contra el mundo. Hola Liz, ¿cómo vas? Un saludote, bienvenida a este tema de hoy. Veo que acabas de llegar y creo que es primera vez, o al menos la primera vez que te veo por acá. Y bienvenida entonces, Liz, qué chévere es que estés por acá. Bueno, el caso es que nosotros, al generar estas ideas o estos ejes que en realidad son más imaginarios que reales, estamos parcelando el mundo de una manera no solo generando sesgos tan grandes, sino que en realidad estamos viéndonos no como deberíamos vernos, como una cultura planetaria, en la que simplemente aquello que en algún momento nos parece distinto, en realidad es parte de una mismidad que es el ser humano. Y nosotros no deberíamos verlo así. Y el otro eje que estoy hablando del Oriente-Occidente es el del Norte-Sur, que por lo general tiene una prevalencia en el eje del norte, donde las personas asumen que siempre que se habla del norte se está hablando de algo superior. Tan es así que en términos de la mentalidad de cómo organizamos geográficamente nuestra mente, siempre disponemos al norte hacia arriba y el sur hacia abajo. Y esto ha creado sin duda alguna una forma de pensar el mundo en la que siempre lo que se está hacia el norte se ve como lo mejor y lo que está hacia el sur se ve como de manera inferior o defectuosa. Entonces yo lo que digo es que estos ejes son simplemente coordenadas y no deben tener en ningún momento una preponderancia de orden cultural, económico o social, ¿ya? Y por eso continúo diciendo, la humanidad entera debe reconocerse por entero en su planeta como un solo mundo, y si se emplean estas diferencias solo deberá ser como un mero sistema referencial espacial y ya no de clasificaciones económicas y políticas con el fin de discriminar y o señalizar a otros seres humanos, porque por supuesto estos seres se nos han convertido en eso, una forma de señalar y de discriminar a otras personas. Por eso incluso en el día de hoy las personas, a raíz de que el COVID y otros casos de otras epidemias han surgido en China, la gente comienza a generar una discriminación hacia los chinos o hacia y esto ha servido y ayuda muchísimo a intereses económicos, especialmente planteados desde Estados Unidos, en los que se quiere ver o se quiere pensar en el mundo de la China como el enemigo que ya tiene la contraparte necesaria del imperio norteamericano para generar una serie de valorizaciones en la población y que la gente vaya tomando partido. Y esto en últimas es una forma muy triste de comenzar, para mi modo de ver, de comenzar a pensarnos como un sistema realmente planetario. Hola de nuevo, Camilo, ya había llegado aquí en la sesión anterior, bienvenido otra vez. Entonces, para eso yo también he generado una idea, pero pues no se puede lograr establecer todo, pero yo decía,
Si el orden económico se para sobre la preponderancia de estos ejes, es decir, Oriente-Occidente y Norte-Sur, y hay una serie de preferencias sobre el eje Norte y Occidente, haciéndose ver como a sí mismo como superior, y el otro orden del mundo siendo contestatario a él y queriendo también revertir ese proceso, me parece que eso es muy limitante y genera una serie de condiciones económicas que a la hora de la verdad terminan siendo una forma no solo de esclavizar a las personas, sino de generar una forma de extender la pauperización del mundo, porque no podemos ver una economía mucho más allá. Yo creo que nosotros deberíamos optar por un tipo de economía rotativa a nivel mundial, en la que los continentes tuvieran grandes procesos productivos y otros momentos de descanso, cosa que las industrias y los procesos productivos no se quedaran única y exclusivamente en unos sectores, sino que todos produjeran para los demás y los demás para todos, de tal manera que hubieran también grandes periodos de descanso y grandes periodos de producción, en lo que los continentes entraran en un trabajo coordinado. Hay que generar una economía coordinada a nivel mundial que permita procesos, como les digo, los necesarios de trabajo, que son muy importantes, pero también los necesarios de descanso, que ayudarían a generar nuevos procesos de creación para una ulterior producción que por supuesto nos llevaría a avanzar mucho más allá. Entonces, en términos generales, eso es lo que hay que comprender de esta propuesta y no quedarnos limitados al hecho de entender o seguir tratando el mundo como lo hemos venido tratando bajo esos ejes paradigmáticos en los que nosotros queremos ver políticamente las cosas. Es decir, geopolíticamente hay que cambiar de raíz ciertas cosas para poder llevar a cabo esto que voy a proponer. Entonces, en primer momento, salir de las falsas ideas geopolíticas con ejes centrados en Oriente, Occidente, Norte, Sur, y la necesidad de que la humanidad se reconozca como un planeta, que tenga una mentalidad y una cultura planetaria, ¿ya? Que no se piense sino como un contenido que está geográficamente limitado por el mundo y que tiene una diversidad de representaciones y formas, pero que en el fondo, en últimas, siguen siendo una manifestación de la unidad humana. Lady, vas entrando, saludos. Ya va entrando Lady. Bueno, Lady, te cuento que vamos ya para el punto número 1, luego de un preámbulo que hice, tanto una introducción como un preámbulo al tema de la propuesta que les tengo del Código Mundial para el Tratamiento de las Pandemias. Espero que llegues en este momento bien, que te guste y que podamos nosotros seguir disertando con esto. Vamos a ir hacia los siguientes 10 puntos. Vamos hacia el primero, tienda y accesorios. Hola, un saludote, vas llegando. Qué bueno que estés por acá y espero que este tema te agrade también bastante a ti y podamos adelantar. Les comentaba también, vuelvo y hago un poquito un corto y una publicidad aquí pequeña para los que van entrando, que la próxima semana ya voy a cambiar de temas. Ya no voy a seguir con la temática del COVID, sino que voy a hablar un poco de algo bien interesante que a mí al menos me gusta, y es la paradoja de Fermi. Y vamos a hablar un poco sobre qué pasa con la vida en otros planetas y por qué no hemos podido encontrar esa vida. Ahora, puede que se me dañe el tema y resulte que en mitad de la semana se descubra que sí hay vida en otros planetas, pero yo quiero un poco trabajar sobre eso para que exploremos sobre esos mundos y sobre esa serie de cosas que a mí es una de las cosas que más me interesa, y yo creo que a mucha gente, no solamente a mí por supuesto, pero que nos ayudará a especular y a pensar cosas bien diferentes y bien distintas, y nos ayudará a entender, y a muchos les servirá para introducirse a ese tema. Pero bueno, continúo acá y voy a ir hacia el punto número 1, en el que quiero exponer lo siguiente. Digo así, aquí escribo en el texto de esta manera. Digo, el mundo en su totalidad, incluidos sus naciones y países, es el patrimonio de todos los seres humanos. Es decir, ya de raíz tenemos que comenzar a ver que no podemos quedarnos única y exclusivamente con una idea muy mezquina de lo que consideramos es nuestro país, nuestro continente o nuestras ideologías, sino que tenemos que pararnos sobre el hecho de que el mundo por completo, es decir, el mundo incluyendo el planeta,
pero también las ideas que han surgido sobre ese planeta, que no son fácticas, que no son empíricas, que no se pueden comprobar de manera directa, pero que en algún momento surgen dentro del espíritu humano, en la necesidad de crear algo. Y eso es parte del patrimonio de toda la humanidad. Cuando yo leo una obra japonesa, yo no estoy leyendo algo de otra cultura en sí misma. Por supuesto que pertenece a otro país, aparte del Colombia, de lo que nosotros vimos aquí en Colombia. Es distinto, es de otra época. Eso no lo voy a negar, por supuesto. Pero tengo que aprender a leer ese texto y ese documento como algo que también me habla a mí de mi humanidad. Cuando yo leo un texto del Medio Oriente o cuando leo una historia o sé o investigo o veo o conozco un lugar del mundo distinto, no estoy sino conociendo otra parte de mi humanidad. Y a ese es el punto que yo sugiero que deberíamos llegar. Entonces hay que ver el mundo como un patrimonio de la humanidad. Nadie debe verse, continúo aquí diciendo, como extranjero, aunque decida residir como ciudadano en un punto particular del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien uno sabe que no nace en un lugar del mundo en especial, y ojo porque todo esto va concatenado, va unido para poder hablar de por cuál es la propuesta en últimas que llevo sobre las pandemias, porque alguien preguntará, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las pandemias? Ya vamos a ver. Y la idea es que las personas no se vean como ajenas al lugar en el que se encuentran. Este punto del extranjero, que también de pronto en otro momento lo admito, es para entender que en realidad los seres humanos no debemos sentirnos alejados. O sea, no estamos por fuera del planeta, por más que me encuentre en Alaska. No estamos no sé, en otra galaxia, en Andrómeda. Estamos en nuestro propio planeta, ¿ya? Por más lejos que me encuentre de la casa, que es otro panorama local y especial que nosotros tenemos. Pero podemos construir nuestra identidad en cualquier lugar del mundo. Pero ojo, aunque se decida residir como ciudadano en un punto particular del mundo, en algún lugar en términos corporales tenemos que vivir, ¿ya? Y aunque decidamos residir en un lugar del mundo muy específico, la idea claramente es que nosotros no nos veamos como algo ajeno. Continúo acá y digo, todos y cada uno tenemos la responsabilidad de pertenecer al lugar en que nos encontremos respetando sus normas socioculturales. Esto implica que no porque yo me sienta propio de ahí necesariamente tenga que interrumpir, burlarme o ser desconsiderado con las creencias de los otros. Por supuesto, debo también respetarla y eso genera un estado de responsabilidad con el lugar en el que yo estoy. Y esto también nos ayudaría de parte para no imponer creencias sin necesidad, salvo que nos pregunten y quieran aprender, pero no en términos de imposición hacia los lugares a los que vamos. Ojo porque esto va a encadenarse con el comportamiento social que yo propongo adelante que deberíamos tener en caso de futuras pandemias que puedan llegar a venir. Eso implica que todos los seres humanos debemos vernos como responsables unos de los otros y actuar en consecuencia tanto en tiempos normales o cotidianos y más aún en años de contingencias naturales como las pandemias. Es decir, en últimas asumo que hay una normalidad, una serie de cotidianidad en la que estos conceptos y estas ideas de carácter social deben aplicarse, pero también ellas no deben olvidarse o deberían aplicarse, pero ellas no deberían dejar de importar por el hecho de que estuviéramos en una pandemia, sino que con mayor razón deberían reforzarse durante estos procesos, porque atención, para que a nadie le quepa duda, y eso no es un hecho profético, ni es un hecho brujil, ni es un hecho de que yo sé la agenda del nuevo orden mundial, entonces ya me estoy adelantando, pero ténganlo seguro que otras pandemias surgirán, ya otros virus, priones o bacterias o lo que llegue a surgir podrán afectar al mundo en un futuro. Ya lo han hecho antes, hay 38 casos históricos registrados y lo harán después, ¿ya? Entonces, precisamente por eso nosotros tenemos que postular una idea de cómo debería actuar la sociedad frente a esas circunstancias. Y eso es lo que vengo a proponer y que también sugiero que aquel que quiera agregarse a esta idea, pues me envíe sus ideas y podamos incluirlas allí. Si consideran que yo no he incluido alguna que sea interesante, que aporte algo más y que seguramente se me ha pasado a mí. Vamos al punto número 2 de esto. Digo aquí, la salud de ningún ser humano debe ser tratada como un negocio. Antes bien,
Toda nación debe trabajar mancomunadamente con todas las fuerzas productivas para sustentar un sistema mundial de salud que atienda en cualquier lugar a cualquier persona sin consideración de género, pensamiento, costumbres, religión y creencia. Y sobre todo, sin reparar en su condición de clase económica, por la cual repetidas veces fue negada en el pasado toda atención médica adecuada. Bueno, voy a explicar esto. Gabriel pregunta lo siguiente, dice, profe, entonces, ¿qué hacer cuando se llega a un lugar donde las acciones socioculturales van en contra de los principios inculcados? Eso es una muy buena pregunta, pero es algo muy sencillo. Es que no necesariamente las acciones de ese otro lugar te están obligando a que las hagas, ¿ya? Si en algún momento llegan a obligarlo a uno, pues simplemente uno se va. Si es que los principios de uno son lo suficientemente importantes, ¿no? Como para seguir sustentándolos en esas condiciones. Pero en caso tal, pues simplemente uno se va. Y si no se va, pues tiene que asumir la responsabilidad de estar en ese lugar. El problema es que, ahora, de fondo hay un problema mucho más grande, y es que hay puntos de comprensión en los cuales todas las personas deberíamos aprender a actuar y a saber que nuestras costumbres no entrarían a operar allí. Pero muy pocas personas, tanto el visitante como el nativo de una región, están dispuestos a quitarse. Yo veía escandalizado cuando en Irán, por ejemplo, muchas personas decían, el COVID no nos va a hacer nada, esto no va a pasar nada, y la mía, literalmente, mezquitas para decir que Dios los protegía y que no les iba a pasar nada y que no importaba si alguien ponía las manos allí, eso no iba a pasar. Y cientos de infectados, si no miles, comenzaron a quedar y a darse cuenta que eso sí los estaba afectando y que no tiene nada que ver con el credo, no tiene nada que ver con el hecho de si confío o no en Dios. Tiene que ver con el hecho de que hay una naturaleza, y esa naturaleza, en la medida en que es afectada y me afecta, pues produce unos estragos. Entonces, muy sencillo, Gabriel, si no puede, se va. Y si puede, pues se queda y asume las consecuencias de vivir en ese mundo y en esa cultura. Pero en realidad nadie lo está obligando a que tenga que hacerlo. Entonces, por lo tanto, simplemente deje que la cultura se desarrolle en su propio nivel. Ahora bien, hay puntos, y esto sería para otra discusión, hay puntos en los que ciertos actos culturales no necesariamente por el hecho de ser culturales necesariamente son buenos y hay que validarlos. Y esto podrá ser aterrador para algunos que un antropólogo piensa así, pero es que es así. ¿Es así por qué? Por el hecho de que ninguna cultura, las culturas están dispuestas a cambiar y pueden cambiar, y de hecho han cambiado. Y en la medida en que hay un integrante externo que entre a ese grupo, también cambia la población y la transforma, y pueden comenzar a aprender otra serie de cosas. Ahora, lo que no estoy de acuerdo en ninguno de los casos es que se haga a través de la imposición. Todo debería hacerse a través del pensamiento, de hablar, de compartir y de integrar y entender otros sistemas del mundo. Hola Alejandro, hola Alejo, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Aquí llega Alejo, los saludo de baterista de Terram. Ya no escuchaba Terram, se los recomiendo muchísimo. Un gran grupo. Bueno Alejo, ¿cómo vamos? Espero que estés muy bien y que este tema también te guste para que estés allí pendiente. Bueno, eso en cuanto al punto número 2, que voy a explicarlo, ¿no? Es decir, lo que yo propongo es que primero, el ser humano no puede en ningún momento, la salud del ser humano, verse como un sistema de negocio. En ese sentido, se debe acabar con esa forma en que el neoliberalismo ha tratado a la salud y quiere verla como un sistema, como una forma de tratamiento y de consideración en el orden privado, cuando en realidad el orden privado lo único que le interesa es lucrarse, salvo eso sí, que en algún momento una entidad privada demuestre todo lo contrario, que en realidad busca el bienestar colectivo, lo cual sería interesante porque hay capital privado que podrían llegar a actuar allí para el beneficio, pero por lo general no ha sido así. Entonces, en general no es verlo como un negocio, sino que toda nación, lo que yo sugiero, o todo grupo o institución que pueda hacerlo, debe trabajar mancomunadamente con todas las fuerzas productivas para sustentar un sistema mundial de salud. ¿Por qué? Porque la salud es lo básico en todos los seres humanos. La salud
que es lo que nos permite a todos generar el estudio, la comprensión, poder participar socialmente, poder crear literatura, arte, cultura, música. Si usted no tiene salud, el resto de cosas se cae. Entonces es uno de los principios de base que debe estar garantizado por cualquier grupo, institución o cualquier poder, el que sea, que dirija el mundo y que caracterice unas condiciones de institución que le ayuden a promover el bienestar a la población que pretende controlar o manejar, o como quieran llamarle, debe tener un sistema de salud muy adecuado, ¿ya? Entonces es muy importante que no se deje eso por fuera y que no se trate como un negocio. Entonces, el problema es que esta institución, o más bien la solución para que esta institución debe hacer, es que en cualquier lugar en que una persona se encuentre, a cualquier persona, sin consideración de género, de sexualidad, de pensamiento, de costumbres, de religión y de creencia, y sobre todo, porque ese es el punto que más claramente se hace esa referencia, sin reparar en la condición de clase económica, por la cual repetidas veces fue negada en el pasado toda atención médica adecuada. Entonces, es decir, sin miramiento alguno, la salud de una persona debe ser primordial a la hora de atender en cualquier lugar del mundo que se encuentre, y no simplemente decir usted es venezolano, usted es coreano, usted lárguese de aquí, que lo atiendan en su país. No, eso es falta de responsabilidad de un sistema. Ahora, ¿por qué lo hacen? Pues porque no pueden ni atender a los locales, entonces mucho menos al extranjero. No tienen cómo. Y no tienen cómo porque todo el dinero se lo han gastado y todas las fuerzas productivas se han empleado para otra serie de cosas, menos para la producción de recursos de la salud. Y por supuesto, la falta de inversión pues se ve traducida en la incapacidad, no porque no exista tal vez el personal médico, no haya una capacidad intelectual para ello, sino sobre todo porque nunca existen los recursos, y a la hora en que aparece esto pues ya nos coge por supuesto ya sin la capacidad resolutiva de este tipo para poder solucionar esto. Bueno, punto número 3, que es el que vengo aquí ahorita a presentar, dice: cuando una pandemia surja, los ciudadanos de cada país y los extranjeros, o los exteriores a ese lugar del país, para llamarlo de otro modo, ya sean residentes, inmigrantes o visitantes, atención a esas tres categorías de diferencia de lo que es el extranjero, deberán permanecer, de ser posible, en la ciudad donde surge el brote, salvo si los cuidados y condiciones adecuadas no se pueden garantizar allí. Es decir, en un principio, cuando un brote se ha detectado, y acuérdense que aquí viene algo importante, uno tiene que distinguir varios momentos de un proceso de lo que va a desarrollarse una pandemia. Primero aparece un brote, luego luego se desarrolla en una epidemia cuando ese brote crece, luego se vuelve una pandemia cuando pasa a otros lugares del mundo, y en algún momento puede llegar a volverse endémico, y es cuando ya se queda y se estaciona en algunas regiones y puede aparecer y reaparecer. Hasta ahora el estado del COVID es de pandemia, pero puede pasar en el futuro que se llegue a volver endémico y se pueda volver estacional, como las gripas comunes. Es decir, ya nos tendremos que acostumbrar a él y esperar a que surja en determinados momentos, como cualquier otro brote de malaria, de paludismo, que ya se sabe que es endémico en tales regiones y las personas que van allá pueden ser afectadas. Aquí la idea es generar instituciones que cobijen y guarden a cualquier persona en cualquier lugar que esté, pero lo ideal es que donde surja el brote ninguna persona tenga que dispersarse por el mundo, porque eso es lo que genera las pandemias, que se salgan del lugar donde se generó el brote. Y para poder hacerlo hay que detectarlo a tiempo, cosa que no es tan sencilla. Y por supuesto se necesita más capacidad en términos cognitivos, intelectuales, universitarios, para poder desarrollar las estrategias necesarias de detección adecuada y a tiempo. Punto número 4. Dice: una vez detectado un brote que tenga el potencial de volverse pandémico y aún endémico, todos los países deben presentar de manera inmediata toda la ayuda médica y científica a la zona afectada por ese brote epidémico, evitando que esa población viaje a otros lugares a fin de que el virus no salga del país o región y se afecte e infecte otras partes del mundo.
quitando así, por la dispersión de los esfuerzos, efectividad del tratamiento y la investigación correspondiente. Es decir, una vez detectado el brote, ¿qué sugiero yo? Que las fuerzas comunes de todas las naciones, en términos médicos, en términos de capacidad, de organización, se dispongan para tratar el brote allí y se viaje al lugar y todos ayuden. Lo digo porque pueden haber surgimientos de brote en naciones que no tengan ninguna capacidad médica y universitaria ni de nada y puedan surgir. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con uno de los brotes más fuertes que existen, que es el del ébola, que tiene una mortalidad de casi del 70%? O sea, casi todas las personas que son afectadas por el ébola terminan muertas. Es un nivel de mortalidad bastante grande. ¿Por qué el ébola no llegó a volverse a nivel pandémico? Por la sencilla razón de que cuando surgió en Uganda, pues muy poca gente viaja a Uganda y muy poca gente también sale del viaje de allí. Y muchos de los que eran afectados terminaban muriendo y eran personas que no viajaban al resto del mundo. Ahora hace poco que salió esta declaración de Petro, a la que todo el mundo le dio muy duro porque había dicho, no sé si con una suerte de clasismo o no, yo no lo sigo, pero vi unos retweets y noté que alguien hacía ver como el clasismo que había en esa declaración al decir que el COVID había llegado en los aviones de los ricos. Sí y no, es cierto y no es cierto lo que dice Petro. Es cierto en el sentido en que, en efecto, en el caso del COVID, la forma en que se aceleró la llegada del COVID al continente fue por avión, eso sin duda. Pero los brotes pandémicos han llegado más allá. En otros casos se ha visto con o sin aviones y pueden llegar por barco, pueden llegar, o por barco o por avión, pero el caso es que se deben cerrar las fronteras inmediatamente. ¿Cómo era la única forma de haber hecho que no llegaran a ninguna parte del país? Simplemente cerrando, en este caso, los aeropuertos para que no llegaran presuntas personas. Es decir, ¿por qué? Porque lo que hace esto, y el problema no es si se viaja o no en avión, sino que se disperse y que haya una movilidad de personas muy rápida, para que no haya la asistencia. ¿Qué debería hacerse? Sugiero yo que una vez detectado las personas comiencen a no viajar. Por supuesto, esto no sería muy popular porque pues me darían durísimo las aerolíneas y ellos lo que necesitan es que viajen. Pero hay que decirlo así, la verdad, buena parte de las enfermedades del mundo y no solo esa, se desplazan de un lugar a otro por el hecho de que las personas viajan y las desplazan. ¿Ya? Así es, y así ha surgido. Lo que pasa es que los viajes en avión nos trasladan de un lugar a otro de una manera mucho más rápida y más efectiva y por lo tanto pueden generar esos brotes y expandirlos y pasar de algo endémico o epidémico a volverlo pandémico. Entonces, lo que sugiero aquí es que no se salga de la región y toda la asistencia médica del mundo entero vaya hacia esa localidad y comience a trabajar allí, evitando la expansión hacia otras regiones. Pero ojo porque vamos en el punto número 4. Vamos aquí ahora al punto número 5, donde vamos a profundizar esto un poco más. Dice, o escribo aquí, toda nación debe abandonar cualquier consideración de tipo chauvinista a la hora de tratar un brote epidémico, pensando o asumiendo que está en su poder, capacidad o competencia atender por sus propios esfuerzos dicho brote, cuando en realidad no lo tiene. La nación que actúe prefiriendo un estrecho horizonte nacionalista deberá ser penalizada económicamente por la comunidad internacional. Esto me recuerda a una anécdota que recuerdan los sabios del Talmud, que había un hombre que estaba en un barco y el barco, creo que lo conté en la primera ocasión, él se sentó en su puesto y él comenzó con un cuchillo a perforar la canoita, el barquito, y comenzó a perforarlo hasta que alguien le dice, ¿qué haces? Y le dice a la gente, dice, pues ¿qué? Este es mi puesto, yo veré lo que le hago a este lugar que es mi puesto. Y le dicen, tonto, ¿cómo es tu puesto? Si nos hundes a todos, no te estás hundiendo tú solo, hundes a todo el grupo, hundes a todo esto. Y hay veces, lastimosamente, los países actúan así, y las personas en muchos casos. Tratamos las cosas como si fuera un problema nuestro, único, cuando en realidad es un problema de carácter mundial. Una de las cosas llamativas es que hubo mucho nacionalismo, muchísimo envuelto en este brote pandémico.
China creyó en un principio que lo podía tratar solo y comienza a hacer los anuncios y al parecer bastante tarde, cuando ya no puede hacer más y tiene que anunciar que se está saliendo de sus manos. Y otros países, por su parte, también Europa hizo lo suyo, especialmente Italia y España, dijeron aquí no pasa nada, los españoles no nos da, los italianos no nos importa, esos virus de chinos, y aquí no nos va a pasar nada, y pasó lo peor. ¿Ya? La gente comenzó a morir, a infectarse, y esto se volvió mucho más grande y mucho más fuerte, al punto tal de que por eso la gente desarrolló eso que trabajé en la primera de las clases, esa mentalidad apocalíptica que generó la idea de que el mundo se iba a acabar y que esto era parte de las plagas del fin del mundo, cuando en realidad es uno de los brotes que surgen cada tanto tiempo, ya sea por bacterias o por virus. Entonces, debería penalizarse a las naciones que a nivel internacional, que pensando en un estrecho horizonte nacionalista, es decir, que no puedan ver más allá de su imaginario de identidad nacional, y comience a afectar a los demás. Por supuesto, esto que yo estoy proponiendo es totalmente impopular, seguramente no se va a dar de la noche a la mañana, ni tal vez nunca se dé, pero debo proponerlo porque me parece que nosotros tenemos que ir mucho más allá, y tal vez no en esta generación sino en otras, este tipo de cosas cale y comencemos a vernos mucho más allá. Es decir, hay que desarraigar todo chauvinismo, esa idea de que yo lo puedo todo y que mi nación es la más fuerte y que los colombianos somos unos berracos y que podemos solucionarlo todo, no es cierta. No es cierta. En esta condición, como está el mundo, todas las naciones, todo el potencial cultural humano debe utilizarse para resolver los problemas, y no nos debemos ver como que este es de acá o de allá. No nos debemos tratar mal. No debemos ver al otro como el beneco que yo debo expulsar y que simplemente debo pasar por encima porque yo estoy aparentemente, entre comillas, en una mejor situación, cuando eso no es así. Entonces, ese es un punto muy importante. Penalizar a las naciones que no decidan tomar la participación internacional pensando que es intervencionismo, pensando que es una forma de imposición o de invasión, cuando hay un problema mayor que se está originando allí. El punto 6. Digo aquí, toda nación deberá reportar datos auténticos y rápidos a fin de avisar de un brote epidémico, así como pedir de manera inmediata la ayuda requerida del personal científico y médico adecuado que se necesite. Y no se deberá considerar por ningún motivo como de importancia superior divergencias diplomáticas o de otra índole frente al cuidado de las vidas humanas. Es decir, si están dos naciones en conflicto y una de ellas, en ellas surge un brote epidémico o que pueda derivarse en pandémico, deben, por encima de cualquier conflicto, comenzar la ayuda y la asistencia entre estas dos naciones y entre otras que puedan ayudar. Y no puede verse y debe irse más allá de todo problema diplomático que surja. Por supuesto, esto no es algo sencillo y a muchas personas les costará atenderlo, y a naciones, porque pensarán me están invadiendo, me quieren quitar mi territorio, pero en este momento son momentos más preocupantes porque cosas como los virus y las bacterias no ven nacionalidades, no ven si tú eres de un sexo o de otro, no ven si tienes una ideología, si eres de derecha o eres de izquierda, no están tratando con eso. Y eso en parte es bueno porque es una lección que la naturaleza en el fondo da para entender que en últimas está la unidad debe ir por encima, la unidad humana debe ir por encima de esas consideraciones. Ahora, no estoy borrando que hayan esas consideraciones, no estoy diciendo que entonces las feministas tengan que unirse con los machistas y ya, o que la gente mala debe unirse con la buena y ya, sino que debe evitarse tratar a las otras personas bajo esas consideraciones cuando es la salud y el cuidado frente al otro el que debe prevalecer. Ya, yo sé que van a haber casos muy puntuales que se deberían precisar, pero eso se tratarán. El campo general debería de considerar esto, o al menos es lo que yo postulo, considerar este tipo de cosas. Dice Camino por Colores, hola, se unió aquí, hola, ¿cómo vamos? Un saludote a esta gran página, tienen que visitarla. Camino por Colores es chévere y tiene unas fotografías increíbles, se las recomiendo mucho. Entonces, las divergencias diplomáticas deben no considerarse en estos momentos, sino ir mucho más allá,
porque necesitamos el apoyo de todos. Ese punto lo sugiero mucho, que sería interesante trabajarlo en el ámbito de la comunicación social, por lo que yo he sugerido que los profesionales de esta área de conocimiento deberían en algún momento trabajar muchísimo, muchísimo por la diplomacia. Es un trabajo interesante que debería generarse. El punto número 7, vamos hacia el punto número 7 ya. Ahí escribo lo siguiente: no se debe desestimar ningún anuncio de posible pandemia y de antemano se debe generar una institución de carácter internacional que sea sustentada por toda nación y que cuente y capacite a los expertos necesarios en cada región del mundo a fin de reconocer, atender e investigar cualquier eventualidad que surja. Es decir, en este punto yo sugiero que es preferible pecar de asustados que pecar de bobos y simplemente desatender el caso. Es decir, surge un brote epidémico en tal lugar, vamos con los médicos, dispongamos los científicos, que las universidades no se desatiendan y digan eso ocurrió por allá lejos y a mí no me importa, sino al contrario. No me importa si es real o no, investiguemos, vamos al lugar, y es preferible pecar de asustados que de bobos, como lo digo yo. Es preferible yo asustarme por algo que creí que era un tigre que pensar, que darme cuenta que efectivamente era un tigre y terminé siendo tragado por él. Entonces, esto es muy importante porque se necesita el trabajo mancomunado de las universidades, de los centros y las instituciones y de investigación. Y deben abrirse cada vez más y debe invitarse a los estudiantes y a la gente a que opten por carreras que se vean más allá del punto lucrativo, sin demeritar el trabajo de otras áreas de conocimiento o de disciplinas, pero el mundo en realidad está lleno de muchísimos psicólogos, está lleno de muchísimos abogados, está lleno de muchísimos ingenieros, de muchísimos médicos que son necesarios, pero también hay otras áreas de la salud como la enfermería, que es importantísima y debe trabajarse más, y otros aspectos de la salud que deben comenzar a desplazarse personas y profesionales. Y la gente dice, bueno, pues es que no sé qué hacer, no sé qué estudiar. Hay tanto por hacer, hay tanto por estudiar, hay tanto conocimiento por hacer por reconocer y aprender, que es falta de imaginación quedarse varado en una cosa como esa, ¿ya? Y también se debe capacitar a personas que en realidad quieren y tienen el interés de ayudar, porque una persona no se limita por su profesión. Es decir, no por el hecho de yo ser antropólogo no quiere decir que no pueda ser químico o no pueda aprender de la química, o que no pueda ser físico, o que no pueda irme a entender un poco más otro tipo de materias y otro tipo de cosas. Debemos, por lo tanto, en las universidades y en todos los centros de institución, alentar la doble titulación y aún más trabajar con los gustos y los intereses de las personas para que apoyen en muchos sectores. Un ejemplo muy sencillo de eso es en el caso de la astronomía aficionada, que hay personas que son astrónomos aficionados, no han tenido titulación y sin embargo muchos de ellos han hecho descubrimientos interesantísimos. Yo no sé si saben, aquí en Popayán hay un señor astrónomo, él está en el Parque Caldas a veces, y él presta su telescopio que él tiene, y él mismo ha prestado fotografías que están en la página de la NASA, y muchas de esas fotografías que él ha hecho de la Luna no lo han hecho ni los grandes astrónomos. Y eso es un aporte interesante. Asimismo, en muchas áreas de conocimiento se podría hacer. Bueno, aquí Camino por Colores me pregunta, pero tendremos que convivir con esta pandemia. Valioso lo que dice el profesor, pero más que la pandemia nos tendremos que replantear nuestras vidas. Un abrazo, gracias por su pensamiento. Sí, gran parte es eso, o sea, la pandemia puede surgir, pero la idea es que precisamente el código que estoy exponiendo, o la idea de código, es proponer qué es lo que se debe hacer en términos sociales. Porque una de las cosas más problemáticas no es la pandemia en sí, sino el comportamiento social que nosotros tenemos en torno a ella, y que tiene que ver muchísimo con el grado de ignorancia que tenemos frente a los virus. A Salper se unió, hola, ¿cómo vamos? Aunque en esto terminamos, pero alcanzas a escuchar algo. Igual, bienvenido y espero que te guste mucho lo que estamos tratando. Igual, al final voy a hacer un breve resumen. También se unió Arctic Bluer. Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Bienvenido, ya te he visto varias veces acá. Qué bueno que estén por acá. ¿Qué pasa? Que nosotros
No debemos desestimar nada y debemos prepararnos. Es decir, esta generación debe prepararse intelectualmente, institucionalmente, económicamente, en términos sociales, en términos culturales, para la que viene. No solamente para este brote que está aquí, sino que debemos prepararnos y educar para ello. Porque van a venir, es así de sencillo. ¿Ya? Es así de sencillo. Me dice Arctic que subí los en vivos Twitch. Sí, voy a subir algunos y ya unos creo que ya están ahí. Y algunos de esos también los voy a volver podcast. Entonces estén pendientes, ya les aviso, para que si quieren oírlos también estén allí. Y voy a subirlos y para no olvidar y para estar ahí pendiente, ¿cierto? Voy a tener en cuenta también eso. Bueno, entonces, es decir, estar listos para la próxima cosa que vaya a venir. Hay que crear una cultura de el trato hacia las pandemias que pueden llegar a surgir, porque es una realidad en que el mundo, que el mundo tiene. Punto número 8. Dice así: si se tiene plena certeza de un brote pandémico, se deberá cerrar bajo las condiciones estudiadas los aeropuertos internacionales, salvo excepciones que deberán ser consideradas según sea el caso. Como lo dije anteriormente, aunque suene un poco extraño, y para algunos llegaron a considerar lo que fuera de orden clasista, en realidad sí son los aviones un sistema muy eficiente para que los virus lleguen rápido a un lugar. No es que la aviación tenga la culpa, como le oí a alguien por allí, sino que por el avión puede llegar más rápido. No quiere decir que no llegaran por otros medios. Usted puede mandar un virus a cualquier lugar del mundo en canoa, lo puede mandar por el aire, lo puede mandar por miles de cosas, pero lo que hace que se logre de manera más efectiva es sin duda la velocidad con que los vuelos internacionales llegan a un lugar y otro del planeta. Por eso había propuesto en uno de los puntos anteriores es que inmediatamente un brote pandémico se encuentre, hasta que no se resuelva, todos los aeropuertos deberían cerrarse, así de sencillo. ¿Ya? Y eso incluso ayudaría más económicamente, porque una vez cerrados se trata la pandemia en el lugar local, haciendo que no se difunda, y luego una vez restablecida la situación, pues pueden volverse a los vuelos. Eso incluso ayudaría al proceso, pero lo hicimos todo al revés. Y eso porque, contrario a lo que la gente cree, nosotros no hay un nuevo orden mundial, ni viejo ni nada. Lo que está, el mundo humano es el nuevo desorden mundial. Si tuviéramos orden, en realidad estaríamos muy de acuerdo con los sistemas naturales y actuaríamos en consecuencia, ¿ya? Y sabríamos cómo tratar este tipo de cosas y este tipo de epidemias y este tipo de condiciones. Punto número 9. Para evitar futuras pandemias, se debe poner fin de manera urgente a dos prácticas humanas mucho más generalizadas de lo que nos gustaría. Primero, la destrucción incesante de bosques, con la subsecuente conversión de hábitats de vida silvestre en tierras de cultivo. Y segundo, el consumo incontrolado de especies silvestres. ¿Ya? Quiero detenerme allí antes de continuar en esa parte del punto 9. Hay dos prácticas humanas que en últimas ayudaron a que este tipo de pandemias surjan así y se den con esa velocidad. O sea, junto al asunto de los aviones que mencionaba, esto es anterior, esto viene mucho antes y hay un problema gravísimo. Y uno es que hay una destrucción incesante de bosques, y eso trae y acarrea la conversión de hábitats de animales de vida silvestre en tierras de cultivo. Es decir, la exageración de tener que cultivar y volver todo un sembradío o volverlo algo para el ganado, para que repose el ganado allí, hace que muchos bosques sean talados. Resulta que la gente le echa mucho la culpa a los murciélagos, y de hecho los murciélagos están asociados casi a los últimos 4 brotes epidémicos que han aparecido en el mundo con anterioridad a este. Pero lo que no nos damos cuenta no es que la culpa lo tengan los murciélagos y sean cochinos, sino que muchos de estos murciélagos han sido desplazados de sus zonas locales, de sus lugares de bosque, especialmente el bosque frondoso en el que ellos viven. Han tenido que salir de sus cuevas y se han tenido que desplazar volando hacia otras regiones, y muchos de ellos llegan a lugares cercanos donde estamos los seres humanos y se instalan allí, de tal modo que comienza a hacerse una asociación más segura, y el virus puede haber caído de 1000 maneras en ese tipo de lugares. Es decir, los murciélagos sirven de huésped reservorio
y llegan allí. Muchas de estas especies fueron desplazadas porque se talaron los bosques y se utilizaron para cultivos o para el ganado. Y esto es un gran problema. Eso lleva, por supuesto, al otro punto, y es al consumo incontrolado de especies silvestres. Y por consumo no solo me refiero al consumirlos literalmente, es decir, que nos sirvan de alimento, sino también al hecho de utilizarlos como mascotas. Debería ser un crimen, cosa que a veces se ha alentado en Estados Unidos y en otros países, que la gente utilice animales como mascotas, especialmente los de carácter silvestre, y los utilizan y los guardan. Y aquí en Colombia se ha visto el caso de muchísimo tráfico de vida silvestre, todo con esos fines. Y eso ha traído problemas gravísimos. Lo vemos como en el caso de lo que hizo Pablo Escobar con los hipopótamos y los problemas que ha traído acá, no solo de muerte de campesinos, sino también de ganado y de otras especies nativas. Lo mismo que pasó con el caso de la trucha canadiense, que al traerse de manera indiscriminada, pues acabó con el otro tipo de truchas que ya existían acá. Bueno, el punto es que esto no solo es un asunto de los chinos. Resulta que no solo en China la gente tiene la idea de pensar que solo en China consumen animales extraños. Eso lo hacen en Uganda, eso lo hacen en otros países de Medio Oriente, lo hacen también en países del Lejano Oriente. Bueno, quedan unos cuantos segundos, espero que vuelvan para la segunda parte y tengan pendientes preguntas. Vamos hacia el punto número 10, pero espero que no se lo pierdan porque ya vamos a concluir con este en vivo de Pablo y sus mundos. ¿Vale? Nos vemos ya dentro de poco. Bueno, vamos. Bueno, voy a continuar con esta segunda y ya última parte. Vamos a continuar y a ir con el último punto. Vamos a ver cómo van llegando las personas para concluir en esta parte de este en vivo. Espero que haya sido un tema que les haya gustado y que nos ayude muchísimo a comprender un poco más. Espero que también estas ideas les gusten, les pueda ayudar a otros a integrar esto y que también puedan, por supuesto, aportar muchísimo a fin de que podamos implementar, ya sea a nivel local o también a nivel regional esto, o pensar hacia allá, tal vez porque no se puede implementar de un momento a otro, pero ir pensando con esta dirección. Porque ya hemos desarrollado, bueno, hicimos un desarrollo aquí ya amplio de esos 10 puntos. En el primero vimos la necesidad de, que era el preámbulo para poder entender esto. Vimos ir más allá de la relación Oriente y Occidente y de Norte-Sur para cambiar esos ejes políticos o geopolíticos y sobre todo pensar en una nueva serie de economías diferentes que nos ayuden a relacionarnos mucho mejor con las condiciones del mundo. Luego comencé también en el punto número 1 y es la necesidad, hola, y fue la necesidad de trabajar, estaba explicando un poquito aquí mientras va llegando la gente qué es lo que hemos visto, cosa que queda aquí en el video, haciendo un resumen de los puntos tratados. Ya traté el punto número 0, que era el preámbulo, donde recordé o presenté la idea de tener que ir más allá de una visión localista y sobre todo, perdón, de una visión geopolítica en la que ciertos ejes nos condicionan a pensar cómo debería ser el mundo, para irnos mucho más allá y pensarnos en una cultura global o más bien planetaria, para que me entiendan un poquito más. Eso, hola Dani, no te había visto por acá, qué bueno que estés por aquí. Un saludote. El punto, entonces, resumiendo, para volver hacia el punto número 10 y llegar allá, el punto número 1, en el 0 trabajé eso, buscar otras coordenadas geopolíticas, más allá del norte, sur, y oriente y occidente. En el punto número 1 es la necesidad de vernos mucho más allá del pensamiento extranjero, esa extranjerización exagerada que nosotros tenemos,
y vernos como ciudadanos reales del mundo, no solamente retóricos como ha venido pasando, donde claramente bajo las condiciones en las que estamos hay personas que son tratadas como ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, o si no, vaya cualquiera, hola Omar, ¿cómo vamos? Vaya cualquiera y presente eh, su visa o su pasaporte colombiano a ver cómo resulta la cosa frente a cómo tratan a otras personas de otras nacionalidades. Entonces, claramente el mundo está siendo tratado así. Entonces, en el punto número uno traté sobre la necesidad de vernos como ciudadanos auténticos del mundo y tener responsabilidad en el lugar con el que estemos, cuidándolo, protegiéndolo en términos culturales, en términos sociales, porque eso va a garantizar, por supuesto, lo siguiente que voy a exponer, como lo fui desarrollando en el punto número 2, que resumiéndolo, y es que nosotros tenemos que trabajar para que la salud no se vea como un negocio, sino que haya una condición de trato y de equidad para cualquier persona en cualquier lugar que se encuentre, sin ninguna distinción y que sea tratado de la mejor manera posible, como un local, como una persona totalmente, porque no es el hecho de que esté en un lugar del mundo, sino que es un ser humano y que está en el mundo. Eso debe garantizar su tratamiento médico. Y ojo, porque hago énfasis en el aspecto económico. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en nuestra constitución en Colombia, ustedes se van a dar cuenta que dice que nadie será discriminado por su condición religiosa, sexual, de pensamiento, ideológica, lo que sea, pero no mencionan en ese artículo preciso, no mencionan el carácter económico, porque en últimas, por eso la mayoría de las personas son discriminadas. A una persona no le interesa tanto si usted es o no homosexual, si usted es o no de cierto color racial, entre comillas racial, sino que le interesa es que tenga o no plata. Cuando hay una persona que tiene cualquier color de piel, que tiene una sexualidad determinada, pero tiene dinero, no es discriminada de igual manera. Es decir, porque eso pesa muchísimo. El tercer punto que mencioné fue la necesidad de que cuando una vez surja una pandemia, la idea es que las personas permanezcan allí. Es decir, que no salgan de esa región y que se deba garantizar las condiciones de tratamiento en ese mismo lugar con el fin de que no se expanda el brote. Salvo que las condiciones del lugar pues no lo den. O sea, si usted tiene que salir del lugar, tiene que hacerlo porque tiene que sobrevivir y realmente el lugar no se puede dar. Por eso debería garantizar y debería entenderse que cada lugar del mundo debería tener un lugar muy adecuado para que se logre esa atención. El cuarto punto fue que una vez detectado el brote, más aún si tiene el potencial de volverse pandémico, es que todos los países deberían presentar de manera inmediata la ayuda médica a ese lugar, evitando que se desplace la epidemia a otros lugares del mundo y los esfuerzos tengan que regarse por todo el mundo, sino al contrario, mandar los esfuerzos a ese lugar y comenzar a trabajarlo allí. El punto número 5 decía, y es para poder tratar ese punto número 4, que la nación que reciba esa ayuda tiene que abandonar todo concepto chauvinista, es decir, esa creencia exagerada sobre mi propia región y sobre mi propio lugar, pensando lo que es la mejor. No, uno no puede en la actualidad sobrevivir bajo conceptos de que yo como colombiano soy el mejor o que esos nacionalismos no sirven. Ya, esos nacionalismos son estrechos y la nación que actúa así debería ser penalizada y debe aceptar la ayuda internacional frente a esos casos. El punto número 6, sostengo que toda nación debe reportar inmediatamente y con datos auténticos a fin de avisar de esos brotes epidémicos y que no debe considerar por ningún motivo y sobre todo de carácter diplomático, divergencias de tipo diplomático, la ayuda que llegue o que pueda darle a otra nación. Es decir, no porque mi nación enemiga yo quiero combatirla, entonces voy a dejar que el brote se dé y simplemente dejo que se mueran. No, debo ayudarle, es decir, debe estar por encima del conflicto. Ahora no estoy diciendo que eso elimine el conflicto, puede que ayude a eliminarlo, pero si alguien quiere contener el conflicto, pues bueno, ya verán, los conflictos en sí no son malos siempre y cuando no lleven a guerras y a cosas. Los conflictos, los odios, como le digo yo, muchas veces nos enseñan bastante. El problema es que no nos lleven a criminalizar, no nos lleven a destruir. Nosotros podemos aprender mucho de nuestros enemigos,
pero deben estar por encima ciertos valores aún en esos casos. El punto número 7 es que no se debe desestimar ningún anuncio posible de pandemia y pensar que es un cuento, ¿ya? Sino que por más que todavía no se tengan el conocimiento necesario, las naciones deberían estar atentas a estar pendientes de ese reporte y a enviar la ayuda necesaria y la investigación para que se detecte a tiempo. El punto número 8 es que si se tiene ya la plena certeza de un brote pandémico, se debe cerrar inmediatamente los aeropuertos. Esto puede sonar impopular, pero en realidad ayudaría mucho más a las aerolíneas, porque una vez cerrado, se trata en el punto la pandemia o la posible pandemia, y inmediatamente, una vez controlada, ya se pueden abrir. Pero aquí hicimos lo contrario, como les estaba explicando, y lo que se hizo fue dejar que se abriera. La gente tuvo que dispersar todas las acciones y todas las posibles ayudas a todos los lugares del mundo. Las naciones mismas no estaban en capacidad, y lo que hemos visto es una incompetencia total de todos los gobernantes, pero brutalmente grande, y los esfuerzos se han dispersado, cuando lo que querían hacer es mancomunar los esfuerzos, unirlos en un punto y tratarlos allí antes de que el brote siga. Y vamos al punto número 9, donde estábamos en el punto número 9, donde había dicho que hay dos cosas que hay que terminar para que futuras pandemias no se den. Primero, la destrucción incesante de bosques con el subsecuente conversión de hábitat silvestre en tierras de cultivo y de ganado, y el consumo incontrolado de las especies silvestres, que, como les decía, no es única de estos países como China, sino que se presentan en otros lugares, incluso en países latinoamericanos también se da. Lo que pasa es que muchas veces, como no es tanto, no es masivo como en el caso de China, donde los mercados mojados han servido para que ciertas élites se den gustos y exquisiteces totalmente raras, porque ojo, el hecho de comer murciélago no es para todo el mundo. Es decir, lo que lo hacen son personas de un gran poder económico, y no solo murciélagos, sino otra serie de especies. Y esto se sostiene por personas que están en malas condiciones económicas y que tienen que mantener eso como un negocio para poder sustentar a sus familias. Alguien dirá, pero bueno, si eso da tanta plata, ¿por qué no son ricos las personas que venden estos animales? Pues muy sencillo, porque es un mercado muy grande y la competencia es feroz al respecto. Voy concluyendo aquí en este punto 9. Digo que ambas prácticas están llevando a más personas a un contacto peligroso con la vida silvestre y sus agentes patógenos, que terminan transmitiéndose por zoonosis, y a la vez también expone a estos géneros de vida a una destrucción discriminada. Es decir, hay un trabajo de destrucción mutua que debe evitarse, y debe comenzarse por, de tajo, ayudar a que los países controlen eso y no exista ni la destrucción de bosques, con por supuesto la destrucción del hábitat de la vida silvestre, y por supuesto tampoco el consumo de estas especies silvestres, incluso el uso y el empleo de ellas como mascotas. Ya vamos al punto número 10 para concluir con esta segunda parte, y espero que hayan preguntas, que esto le haya servido, o comentarios, para poder presentarles y seguir hacia lo siguiente que vamos a ver la próxima semana. El punto número 10, que ya es para finalizar, dice: todos los ciudadanos del mundo deberán instar a sus gobiernos a implementar la tecnología, la medicina y las condiciones de salud adecuadas que ayuden a mitigar todo caso posible de pandemia, además de idear y gestar las acciones sociales necesarias para que la situación contingente desaparezca de la manera más rápida posible. Pero aquí ya viene algo bien importante, y no es la responsabilidad solo de los gobernadores, de los gobernantes de turno, sino que viene una responsabilidad personal, una responsabilidad de la sociedad como tal, y es la necesidad de prepararse para ello y crear no solo una sociedad y una cultura para frente a las pandemias, sino adelantarnos en el tiempo y hacer exigencias, pero también dando de nosotros. Es decir, no solamente exigirles a los gobiernos que preparen más a la sociedad, sino nosotros tomando ese papel y haciéndolo. Es decir, aprovechando esos recursos y esas condiciones, y generando los ambientes sociales necesarios para ello. Eso no implica, por supuesto, que viejas costumbres o ciertas cosas no vayan a volver. Seguramente el COVID hará que muchas cambien, pero los cambios sociales
llegan por muchas cosas. Es decir, nadie ha estudiado, por ejemplo, detenidamente, bueno, si algunos lo han hecho, tal vez Norbert Elias es el sociólogo que más se dedicó a eso, y son los cambios de costumbres que existieron luego de la peste negra. Y eso cambió muchísimo, ¿ya? Por ejemplo, antes de la peste negra, la asepsia, el sentido de la asepsia en Europa era nulo y la gente actuaba de unas maneras terribles y eso llevó incluso a la invención técnica de los cubiertos. En últimas desarrollaron eso porque había que tener una lejanía frente a la comida que estaba allí. Algunos pueden verla como buena o mala. El punto es que generan cambios y ayudan a que los seres humanos generemos y propongamos y hagamos inventiva, recreemos el mundo. ¿Ya? Es muy importante que tengamos esto como una oportunidad para recrear cosas. Por supuesto, no todo el mundo tiene esa oportunidad, pero uno no debe trabajar solo para uno debe también trabajar para aquellas personas que no tienen esa oportunidad y poder crecer en conjunto. Dani tiene una observación por acá, dice: tú como antropólogo, ¿cómo crees que se puede llegar más fácilmente a las personas y enseñarles a tener la responsabilidad en cuanto a lo que te referías en el sentido de la naturaleza? Para mí lo más importante es una cosa interesante y es llevar a las personas a entender algo práctico que entendieron muchísimas sociedades en el pasado y que lastimosamente no volvemos a ellas por cuestiones de pensarnos que no la sabemos todas. Hola Alfredo, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Un saludote. Y es esto, Dani. Y es que no hay ser humano y naturaleza, sino que el ser humano es también la naturaleza, es parte integral de ella y ella lo ha constituido. Es decir, no hay una dualidad con respecto a la naturaleza, sino que nosotros estamos en ella y estamos totalmente integrados. Nosotros, precisamente, el pensamiento que nos separa de la naturaleza es el que nos genera esos rasgos de prepotencia y pensamos que podemos resolverlo todo. Entonces, ¿qué es lo más importante para enseñarle a las personas eso? Es simplemente recordarles que no es diferente. Es decir, cuando nosotros nos pensamos como distintos de la naturaleza, nos desarraigamos y pensamos que ella o nos debe, o tenemos que dominarla, o tenemos que someterla a ciertos condicionamientos nuestros. Y resulta que cuando el ser humano ha intentado hacer eso, por supuesto, todo se le viene en contra porque el sistema no funciona así. Y cuando hablo de naturaleza, yo no me estoy solo refiriendo al planeta. Es que la naturaleza o lo que es real es supremamente grande e inmenso. Y estoy hablando de todo un sistema que tiene que ver no solo con nuestro mundo, sino con toda la organización astronómica incluso, ¿ya? Y eso está muy por encima de nosotros. Entonces, me parece que lo más importante, y eso debe llegar incluso desde los colegios, es comenzar a formar a las nuevas generaciones con el nivel intelectual y el nivel de mentalidad, con las condiciones que la misma ciencia en la actualidad nos da. Es decir, ¿cuál es la visión de mundo que la ciencia nos ha otorgado durante estos 2 siglos? Desde esa mentalidad es que hay que comenzar a trabajar. Una de las clases, y mis estudiantes se acordarían de ello, cuando yo iniciaba, era hacerles recordar lo pequeñito que somos. Y yo recordaba, les ponía a meditar, les decía que se sentaran, que se pensaran solos, que se imaginaran que estaban en el cuarto y comenzaran a imaginarse una serie de dimensiones totalmente distintas que los abarcaban y que son reales, no son inventos, ni son meditaciones, ni marihuanerismos míos, sino que les digo, está su cuerpo, está su habitación está en un cuarto, su cuarto está en una casa, la casa está en un barrio, el barrio está en una ciudad, la ciudad está en un municipio, el municipio está en un departamento, el departamento está en un país, el país, y así, hasta aquí vamos llegando al universo, y les hacía entender que en últimas uno es el universo y es parte de él y no puede pensarse de una manera distinta, ¿ya? Y que precisamente ese sentimiento de separatividad es la que nos ha llevado al desastre. Entonces, con esa pregunta de importante que me hace Dani, al punto que yo llevaría es que hay que llevar a entender que la responsabilidad que tenemos frente a la naturaleza en realidad es un favor que nos hacemos porque somos parte de ella, y que cuando nosotros trabajamos y ayudamos y trabajamos por la naturaleza, en realidad es una forma de traernos un bienestar a todos. Y cuando digo todos, no hay que vernos solamente con visiones mezquinas, no es a mi familia,
no es a mi gente, a mis amigos, sino a todos, incluidos los animales, ¿ya? Que eso es un punto que en un futuro hablaré, que me gustaría presentar, y es una propuesta que más adelante es uno de los temas que tengo aquí ya para pensado, y es una propuesta de zoosemiótica, es decir, hablar o pensar una ciencia que se dedique desde la semiótica a trabajar la comunicación animal, no solamente en términos de la etología, sino en términos de que los animales hacen parte, muchos, especialmente gatos, perros, ratones y todos los animales que ustedes quieran que estén con nosotros, hacen parte de nuestra sociedad, y que ya deberíamos ir creando códigos de socialización con ellos, que deberíamos comenzar a integrar, ¿ya? Y esto no es una locura mía, hay biotecnólogos y bioinformáticos que están generando ya, y de hace unos años de hecho, sistemas de información que puedan llegar a comunicarnos con ellos de una manera mucho más efectiva, y que a futuro tal vez pueda llevar a generar tipos de relaciones ya no de dueño-mascota, sino unas relaciones mucho más parejas, porque nos podríamos llegar a comunicar de manera directa con los animales a través de decodificar sus patrones neuronales. Esto suena fantástico, pero es así. Algún día les comentaré un poquito más de esto. Me pregunta Omar, dice, ¿tú leíste las 10 propuestas de Kant para una paz duradera? Disculpa si hablaste de eso y no estaba. No, no hablé de las propuestas de Kant como tal. Me gustaría volverlo a leer. Yo lo leí hace muchos años, no lo tengo en mente muy allí, pero sí me gustaría leerlo ahorita que lo menciona, y puede que tal vez sea un documento que me ayude a esto. Bueno, no sé, esta es la propuesta en sí, espero que les guste. Voy a publicarla más adelante. Hay alguien que me pidió el favor que le permitiera el documento y la publicara. Entonces yo les sugiero que si algún día hay una idea, les recuerda algo, hay algo que les mencioné o que dejé de mencionar, por interno mándeme un escrito, mándeme algo, yo lo anexo al documento y lo incluiríamos allí. No lo quiero hacer de manera personal, de hecho allí mi nombre quedó en un pie de página y ni siquiera me puse mis pocas credenciales académicas, sino que me puse como un mero ciudadano, ¿ya? Como alguien que simplemente genera estas demandas, y nosotros tenemos que hacerla. Me dice Dani Campo, me dice, totalmente cierto, Sofi te agradece la respuesta también. Ah, qué bueno, hola Sofi, qué bueno que estés allí, qué chévere que estés allí. Obviamente sabía que estabas con tu mamita, pero no sabía que lo estabas oyendo. Un saludo, Sofi, y espero que te sirva esa respuesta y la podrás ver si quieres apuntar algo allí. Creo que ya quedó en IGTV, y pueden ver, los que no lo pudieron ver, lo podrán ver luego en diferido. Y espero que este tema les haya gustado. La próxima semana viene un tema que a mí me gusta mucho. Ya vamos a cambiar, no voy a seguir con la temática del COVID-19, salvo que algo extraordinario ocurra al respecto. Y si no se aparecen los extraterrestres en esta semana, voy a trabajar sobre la paradoja de Fermi, que es uno de los temas que a mí más me gusta, porque también he soñado con una antropología del espacio, una antropología de los extraterrestres, de qué pasaría si nos encontráramos con seres extraterrestres, qué tendríamos que hacer, cómo deberíamos actuar, de qué manera deberíamos pensar en nuestro lenguaje, en nuestra religión, en nuestras creencias. Les sugiero muchísimo atención, que vean una película bellísima, que fotográficamente es un trabajo excepcional, que se origina en un cuento muy corto, pero la película es llamativísima, que se llama La Llegada. Se la recomiendo mucho, salió creo que en el 2016, si no estoy mal, o 2017, se la recomiendo mucho. Véanla antes de tratar este tema. Vamos a hablar de la paradoja de Fermi, que trata sobre por qué, si hay tanto espacio en el espacio, si hay tanto lugar y si hay tantas posibles planetas en el exterior, ¿por qué no hemos encontrado vida extraterrestre? ¿Qué pasa con eso? Hay cerca de creo que unas 27 hipótesis de por qué no se da. Sobre ese tema hablaremos la próxima semana, y ya vamos a cambiar de serie. Como les digo, no solo hablaremos del COVID, sino de otras cosas. Traigo temas sobre las religiones, que yo sé que a todos les gusta. Hablaré de la zoosemiótica, que esa es una propuesta para que pensemos más allá nuestra comunicación con los animales. Traigo algo que me interesa mucho, espero que a ustedes sí, sobre un antropólogo muy particular y bastante cuestionado, pero también muy querido por mí, que es Carlos Castaneda. Hablaremos sobre su obra,
y otra serie de cosas. Bueno, no es más, espero que le hayan estado muy bien y que este capítulo de Pablo y sus mundos en los jueves temáticos les haya gustado. Si no lo pudieron ver y oír, estará pendiente en IGTV para que inviten a otros a que lo vean. Un saludote, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con la paradoja de Fermi y por qué no encontramos vida extraterrestre.